revolución es distinta de una sociedad que no tiene una revolución atrás. Y la Revolución Mexicana construyó formas de relación política que se fueron institucionalizando. Todos los acuerdos surgidos entre los grupos que fundaron al Estado y al régimen político nacionalista fueron construyendo un Estado fuerte. Ese Estado fuerte, a partir de los años, ese Estado fuerte tenía una promesa por cumplir. Y esa promesa por cumplir era su pasado inmediato, que era la Revolución Mexicana. Había adquirido, los gobernantes del régimen político mexicano habían adquirido el compromiso de cumplir con los que se habían movilizado y muerto, no con los muertos, con los que sobrevivieron, las demandas sociales por las cuales se edificaron las instituciones que cumplían con ellas: el Seguro Social, el salario mínimo, el ISSSTE, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la historia? Es un problema muy padre. Es decir, la historia, hay como una paradoja en el fondo. La historia se va volviendo pasado que da linaje a los que gobiernan. Decir en los 60s el presidente era revolucionario cuando no conoció un rifle, ¿sí?, era ascribirle una condición ideológica que estaba ligado con un pasado épico. Se hizo del pasado una épica y se habló en nombre, se ejerció el gobierno en nombre de ese pasado. Y la historia se vuelve parte del discurso y de la referencia cotidiana del ejercicio del poder, hasta la generación anterior a la mía. Es decir, mi generación profesionaliza la historia, la pintura, la literatura, la política con la ciencia política, la sociología, la ingeniería. El mundo de los 60s es el mundo que empieza la profesionalización de las disciplinas humanistas, entre ellas y de manera fundamental la historia, aunque convive la generación anterior, Ogorna, Carlos Cosío Villegas, etcétera, etcétera, conviven con esa nueva generación moderna profesional, ¿sí? Entonces, la historia como ideología y la historia como disciplina, una se agota en los 60 y otra surge en los 60, ¿sí? Y surge aquí y surge en la Unión Soviética, ¿sí? Previo a la crisis de Gorbachov, pues está Khrushchev y la crítica contra Stalin. Y entonces ya no era los miembros de la nomenclatura soviética ya no eran los grandes comunistas, eran los burócratas. Entonces, allí el manejo de la historia se vuelve retórica. Y ahí, en el interior y fuera de la Unión Soviética, se vuelve, el análisis histórico se profesionaliza. Marcuse, que es el primer gran filósofo político, que es heredero de la escuela de Frankfurt, escribe 3 o 4 libros que son una maravilla. Uno de ellos es el socialismo soviético, que hace el análisis de cómo se deformó la revolución y se institucionalizó la institucionalización. Y él sale de Alemania, vive en Chicago, es el maestro de una de las más grandes luchadoras negras de la historia
en los Estados Unidos, junto con Martin Luther King, se llama Angela Davis, ¿no? Que se vincula a los Black Panthers, los Panteras Negras, que plantean la lucha armada para la liberación de la raza negra y que tiene uno de sus momentos culminantes cuando dos de los tres principales ganadores, el de oro y plata en la Olimpiada, se ponen el guante blanco, ¿no? Y alzan la mano en señal de los Black Panthers en la Olimpiada Mexicana, ¿no? Eso pasaba en el interior, fuera el rechifle, y los Black Panthers en el interior del estadio, y afuera se organizaban las guerrillas que daban lugar a 23 de septiembre. Y ya no se podía convocar a la credibilidad de los gobernantes en nombre de Zapata. Zapata acabó siendo la lucha de movimientos sociales, campesinos, contra los que se habían apropiado de Zapata para proteger el neolatifundicismo. Y incluso hay un dirigente en Morelos, en los años 50, finales de los años 50, el Rubén Jaramillo, que retoma la bandera de Zapata y que es mandado a asesinar a él y sus 3 niños y su mujer con 7 meses de embarazo por grupos paramilitares, ¿no? Entonces, la historia ahí se vuelve el ámbito simbólico del rescate contra los gobernantes que corrompen la historia, ¿no? Esa historia siempre, eso siempre pasa. Muchos de los movimientos que buscan futuro se levantan en nombre del pasado. Eso fue la primera etapa de la Revolución Mexicana, ¿no? Eso de alguna manera fue la Revolución Francesa, cuando se plantea la igualdad a partir de los textos colonialistas. Muy bien. Pues muchas gracias. De nada. Chau.